Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. Muy buenas tardes para todos los asistentes que se conectan en la tarde de hoy a este espacio organizado por la especialización en responsabilidad y seguros de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Para ir entrando en calor, nos gustaría que en el chat nos escriban desde qué ciudad están conectados en la tarde de hoy y sea esta la oportunidad y el espacio para agradecerle a la profesora Daniela Navarro, doctora en Derecho y directora académica de la especialización en responsabilidad y seguros, quien, pues bueno, ha tenido la maravillosa idea de organizar este espacio de la mano del profesor Alexander Gómez, profesor de la especialización antes mencionada. También agradecemos a todo el equipo de la Dirección Administrativa y al equipo de la Dirección de Comunicaciones y Mercadeo, quien ha hecho posible organizar esta actividad. Y desde Barranquilla saludamos a todas las personas que se conectan de Bogotá, de Bucaramanga, nos están respondiendo por allí. Seguramente tenemos gente conectada de otras partes del Valle del Cauca, tenemos también conectados, tenemos de Barranquilla. Y bueno, ojalá nos hagan saber de dónde más están conectados para saludarles. Bienvenidos todos a este espacio organizado por la Universidad del Norte. Popayán, un fuerte abrazo desde la distancia. Doctora Daniela, bienvenida a su espacio. Muchas gracias por organizar y por esta iniciativa. Muy buenas tardes a todos. Nadia, muchísimas gracias también a todo el equipo administrativo de coordinadores que nos han apoyado para que este sea un espacio académico, un espacio de reflexión sobre un tema de completo interés para toda nuestra sociedad jurídica. Entonces, desde la especialización en materia de responsabilidad y seguros, les damos a todos la bienvenida. Nuestra especialización se caracteriza precisamente porque uno de sus enfoques es el tema de seguros. Ese tema que de pronto muchas veces cuando nosotros estamos en el pregrado no lo abordamos de una forma tan profunda y casi siempre en nuestra vida práctica, ya sea en nuestra vida personal, nuestra vida familiar y también en el trabajo, vienen cuestiones en materia de seguros y uno dice, ¿cómo esto se resuelve y cómo yo lo puedo abordar? Entonces, este es el espacio precisamente para tocar un tema tan importante que es el amparo de salarios y prestaciones en el seguro de cumplimiento, es decir, estamos en materia contractual y vamos a mirar el seguro en este punto en particular. Y miraremos de la mano de Alexander Gómez los alcances y las controversias que se suscitan a raíz de este tema. Alexander nos acompaña el día de hoy, es abogado, valga resaltar que es especialista en nuestra especialización en responsabilidad y seguros, que de hecho, si mal no estoy, fue de nuestra primera corte. Entonces aquí está un egresado que puede dar fe de un programa tan maravilloso y también organizado que ya cuenta con bastantes años y que es muy apetecido por eso en el mercado. También Alexander es magíster en Derecho con énfasis en responsabilidad contractual y extracontractual, responsabilidad civil y del Estado de la Universidad Externado. Es socio director de la firma OMP Abogados, profesor de pregrado y de posgrado en las cátedras de seguros en diferentes universidades, entre ellas nuestra Universidad del Norte. Actualmente se desempeña también como conjuez de la Sala Especializada Civil y Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y también del Tribunal de Cartagena. Es miembro de la Junta Directiva del capítulo Barranquilla de Acoldense y miembro no científico del Comité de Ética en el área de la salud de la Universidad del Norte. Bienvenido, Alex. Gracias por aceptar esta invitación y todo el escenario es tuyo para compartir con nuestros asistentes un poco de tu conocimiento en este tema particular. Bueno, doctora Daniela, muchísimas gracias a usted y a la doctora Nadia que habían han tenido invitarme para acompañarles en este espacio, a la universidad también por propiciar estos espacios donde tenemos la oportunidad de conversar o comentar algunos temas interesantes que impactan diferentes aristas del derecho y en esta ocasión la que a mí más me encanta, que es el derecho de seguros. Eh, bueno, yo creo que con la finalidad de ser respetuosos con el tiempo y de ir entrando en materia, me voy a tomar aquí el atrevimiento de compartir la presentación. Como les decía la doctora Daniela, pues en este espacio hemos querido traer
a consideración del auditorio y de todos los colegas y personas interesadas en los temas contractuales principalmente y de lo que tiene que ver con la responsabilidad en el derecho de los contratos, el análisis muy detallado, o digamos más a profundidad, de uno de los amparos de los seguros de cumplimiento. Este es el amparo de salarios y prestaciones sociales. La finalidad de esta charla la hemos dividido en tres ejes centrales. Inicialmente esta charla la vamos a concentrar en conversar acerca de la finalidad muy general del seguro de cumplimiento. Luego, respetando pues el título, vamos a revisar el alcance de la cobertura, vamos a tener la posibilidad de revisar inclusive algunos condicionados generales o definiciones de estas coberturas por parte del mercado asegurador y cerraremos con lo que he identificado o he denominado los temas que generan controversias que terminan siendo discutidas en procesos judiciales, puntualmente en aras de determinar la afectación de estos amparos. Comenzando el punto principal, digamos, el eje central de la temática es hablar de los seguros de cumplimiento. Pero los seguros de cumplimiento tienen una noción muy clara y están identificados sobre una premisa de entendimiento de cobertura patrimonial. Desde el punto de vista de la clasificación del contrato de seguros, los seguros de cumplimiento son los seguros, se ubican dentro de los denominados seguros de daños de carácter patrimonial. Y bajo esa esencia, pues la finalidad del seguro, como lo están observando en la pantalla, es un mecanismo de garantía que protege al beneficiario del contrato, que es normalmente el contratante, ya sea una entidad estatal o una entidad privada o particular, pero que ejerce el rol de contratante en esa relación, frente a los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Es decir, la esencia del seguro de cumplimiento es proteger el patrimonio del contratante en virtud de los eventuales perjuicios que le pueda causar el contratista por su inejecución de alguna de sus obligaciones contractuales. Entonces, bajo esa premisa vamos a encontrar dos actores relevantes. Esto es el contratante, esto es el contratista, y vamos a encontrar un tercero participante que son las compañías de seguros, quienes obran como garantes de ese tipo de obligaciones en cabeza del contratista. Bajo ese parámetro, pues obviamente nosotros llegamos a el íter del contrato. Si nosotros entendemos el amparo del seguro o los amparos de los seguros de cumplimiento dentro de una esfera del íter contractual, vamos a tener la posibilidad de entender que el íter contractual está dividido en tres grandes etapas. La etapa precontractual o de tratativas preliminares, la etapa de ejecución o la etapa contractual, como también se le denomina, y la etapa postcontractual o de liquidación o en algunos eventos que se conoce como garantía. Para enfocarnos en lo que hoy nos corresponde, como podrán observar de esta diapositiva, el amparo o los seguros de cumplimiento tienen una variedad de coberturas que el mercado asegurador busca para proteger el patrimonio de esos contratantes. Dependiendo la etapa del contrato, pues obviamente será el amparo que sería a requerir. En esta ocasión, hemos concentrado la atención en uno de ellos, y es el amparo de pago de salarios y prestaciones sociales que observan en ese cuadro del medio, que se encuentra estructuralmente ubicado exclusivamente en la etapa de ejecución contractual. Y eso es clave para entenderlo porque, como lo verán a lo largo de esta conversación en el día de hoy, de ahí también se desprenden algunas controversias que se llevan a la judicatura. Vamos a hablar ahora del alcance de la cobertura. El contrato de seguros tiene una característica fundamental, y es que, digamos, los elementos esenciales que protegen o que blindan este contrato, como lo son el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o la obligación condicional, deben existir permanentemente durante la ejecución de ese contrato de seguros. Pero el asegurador, que es uno de los intervinientes dentro de esa relación, hablando del contrato de seguros como lo es un contrato, tiene la posibilidad o facultad legal que consagra el artículo 1056 de delimitar contractualmente los riesgos que asume. Es decir, que si nos llevamos esta interpretación del artículo 1056 a los elementos del contrato de seguros, nos estamos refiriendo al elemento esencial riesgo asegurable. En ese sentido, como nos dice la norma, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés
o la cosa aseguradas, el patrimonio o la persona del asegurado. Por lo tanto, al ser una facultad, la compañía de seguros determina discrecionalmente qué riesgos asume y qué riesgos no asume. Y esto, que podría ser muy sencillo de entender por la forma en que está redactado el artículo 1056 en el contrato de seguros, al momento de revisar su implicación práctica, tiene una relevancia muy significativa. Y esa relevancia significativa se determina sobre establecer cómo delimita la cobertura ese mercado asegurador. Porque de ese artículo 1056 lo que se desprende es, bueno, si el asegurador tiene la libertad de determinar el alcance de lo que cubre, ¿cómo la delimita? ¿Cómo puedo yo saber una aseguradora cómo decide amparar ese riesgo y cómo otra aseguradora lo hace? Y ahí vamos a entender y comprender que uno de los documentos que hace parte integral del contrato de seguros no solo es la carátula o póliza, como le conocemos normalmente en la práctica o en el día a día, sino que hay otro documento que también se entiende incorporado a la póliza, que son las denominadas condiciones generales y particulares del contrato de seguro. Entonces, no podemos pretender que el contrato de seguro se limite solamente a un documento donde se me enuncian cuáles son los amparos que me contrató la aseguradora, que es lo que normalmente encontramos en pólizas de riesgos nombrados, como es la póliza de seguro de cumplimiento, y en la que particularmente solo me dicen lo que les mostré en la diapositiva al inicio de los amparos que puede o que ofrece proteger el mercado asegurador, en donde solo me dicen se cubre amparo de salarios y prestaciones sociales. Porque ahí no me está diciendo sino el título de lo que se conoce comercialmente como el riesgo que se busca asegurar. Pero para yo entender qué entiende esa compañía de seguros cuando me dice que me va a cubrir el riesgo de salarios y prestaciones sociales, obligatoriamente yo debo remitirme a ese condicionado general que va a comprender o a tener dentro de su redacción la definición de lo que para esa compañía de seguros es el alcance que está dispuesto a amparar de ese riesgo asegurado. En esta ocasión, yo he querido traer análisis o que pudiéramos para esta charla analizar tres condicionados de tres compañías de seguros distintas que están en el mercado. Omito los nombres de las compañías de seguros, pero la finalidad es que podamos entender a lo que los quiero llevar. Cómo el mercado asegurador, desde el punto de vista de los riesgos que asume, delimita su obligación. Miren, en este caso número 1, vamos a revisar este condicionado número 1. A mano izquierda, ustedes encuentran de su pantalla la definición que trae literalmente el condicionado general de esta compañía de seguros. A mano derecha, la forma en que yo he redactado esas características de esa definición. Por ejemplo, la primera característica que encuentran de la lectura de esa condición general o esa definición contractual es que no se ampara la obligación patrimonial del contratista frente a sus trabajadores, sino la obligación de pago que eventualmente nace si se declara solidariamente responsable al contratante en virtud del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Y ahí es muy importante que entendamos que la finalidad del seguro de cumplimiento, y en este caso del amparo de salarios y prestaciones sociales, es proteger el patrimonio del contratante frente al incumplimiento del contratista en el pago de las obligaciones laborales de los empleados que utilizó para ejecutar el contrato garantizado. Entonces, por eso es muy importante entender que si bien puede que el contratista no le haya pagado las obligaciones laborales a sus trabajadores, para que la póliza se pueda afectar, es indispensable de que exista una declaratoria de solidaridad entre el contratante y el contratista, porque si el contratante no es declarado responsable solidario, la póliza no se puede afectar. Porque, insisto, la finalidad del seguro y del amparo de salarios y prestaciones es proteger el patrimonio del contratante, no el del contratista. Entonces es muy importante entender que aquí se tiene que declarar solidariamente responsable al contratante frente a una demanda que inicie el trabajador contra el contratista y este contratante para el pago de esas obligaciones laborales. De lo contrario, la póliza no se puede activar. La segunda característica que encontramos de esta definición es que solo cubre el pago de obligaciones laborales incumplidas por el contratista cuando el personal
sea utilizado para ejecutar el contrato garantizado. Y esto que, si bien lo estoy enunciando como una característica de esa redacción, no es que nosotros lo vayamos a encontrar literalmente establecido dentro de la definición. Es que al final, además de que lo menciona, es importante entenderlo porque cuando el que está presentando la acción es el trabajador y lo que pretende es afectar la cobertura, se encuentra mucho en la práctica de que hay casos en los que el contratista, por ejemplo, es una empresa o una persona jurídica o natural que se insolventa, que desaparece, que no ejerce el derecho a la defensa, que finalmente no tiene cómo, o sea, dentro de ese proceso laboral no hay cómo determinar si ese empleado que está demandando efectivamente trabajaba o no trabajaba. Entonces, cuando se solicita la vinculación de la compañía de seguros por parte del contratante, lo primero que se tiene que verificar desde el punto de vista práctico, tanto para la defensa de la parte pasiva como para la activa, me refiero concretamente al trabajador, al abogado que ejerce la representación de ese trabajador, es acreditar, así sea indiciariamente, que ese empleado en efecto prestaba los servicios para ese contrato que garantizaba la compañía de seguros. Porque de lo contrario nacería un argumento que demostraría que no es posible afectar la cobertura y pues obviamente eso ya le da mucha solidez a la actividad exceptiva que ejerce la compañía de seguros en el proceso judicial. Otra cosa muy importante es la cadena de contratos que se desarrollan dentro de la existencia de obligaciones contractuales, como por ejemplo los contratos de obra. Hay contratos de obra en donde existe un contrato principal entre un contratista principal y un contratante principal, pero luego se subdividen o se generan subcontratos entre ese contratista principal y otros contratistas. Ahí en ese particular, este condicionado es muy claro en determinar que la cobertura de la póliza no se extiende a amparar el pago de las obligaciones laborales de ese personal que utilizó el subcontratista, inclusive para ejecutar el contrato. Veamos este segundo condicionado. Aquí de la lectura de este segundo condicionado vamos a encontrar algo muy similar. No se ampara la obligación patrimonial del contratista frente a sus trabajadores, sino la obligación de pago que eventualmente nace si se declara solidariamente responsable al contratante en virtud del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, la esencia de esta definición, que es una compañía de seguros distinta a la anterior, es la misma. Es proteger el patrimonio del contratante, Ahora, si hay un matiz diferencial entre la condición anterior o la definición del condicionado anterior. Aquí en esta definición es muy interesante entender que solo cubre el pago de obligaciones laborales incumplidas por el contratista cuando el personal sea utilizado exclusivamente para ejecutar el contrato garantizado. Y quiero destacar mucho esa expresión exclusivamente, porque de la forma en que está redactado, puede dar la interpretación de que si un trabajador, un contratista, lo utiliza con vinculación laboral para ejecutar varios contratos, entre esos un contrato garantizado, puede que eventualmente se llegue a la conclusión de que en relación con la descripción de este condicionado no se puede afectar la póliza porque la póliza decía que ese trabajador solo se le podían pagar las obligaciones si era exclusivamente utilizado para ejecutar el contrato garantizado. Hay una delimitación. O sea, vemos que la compañía de seguros le está agregando unos verbos en donde está empezando a decantar el alcance de la cobertura. Y este tercer caso también es muy interesante. Miren, por ejemplo, insiste la definición en la esencia del amparo, y vuelvo y lo ratifico, proteger el patrimonio del contratante ante el incumplimiento de pago de las obligaciones del contratista a sus trabajadores. Pero más allá de eso, aquí pasa algo muy particular. En los dos primeros condicionados que tomamos de ejemplo, se dice literalmente esa mención. Aquí no se dice en esta definición. Pero el hecho de que no se diga no significa que esa no sea la esencia de la cobertura, porque al final del ejercicio, como entendemos que lo que se busca es proteger el patrimonio del contratante, quien es el asegurado de la póliza, hasta que el contratante no sea declarado responsable de las obligaciones laborales de manera solidaria, pues no nace la obligación del contrato de seguros. La segunda particularidad de esta definición es que solo cubre el pago de obligaciones laborales incumplidas por el contratista cuando el personal sea utilizado para ejecutar el contrato garantizado. Miren que aquí no se toma como referencia la expresión exclusivamente.
Y la tercera característica interesante que quiero destacar de este condicionado es que frente al concepto de indemnizaciones, no está abierta la definición, sino que en este caso esta compañía de seguros toma la decisión de delimitar el concepto de indemnizaciones cuando literalmente en su definición dice salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que hace referencia el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Y ese artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo se refiere a las denominadas indemnizaciones por despido sin causa. Es decir, esta compañía de seguros determinó en su alcance de cobertura que la única indemnización que está dispuesto a asumir con la cobertura es la indemnización por despido sin justa causa. Por lo tanto, de no haber un caso de indemnización en esas condiciones, expresamente es claro que no se podría cubrir ningún otro tipo de indemnización. Con esa situación, quiero ser muy enfático en lo que vengo planteando en este punto del alcance de la cobertura. Es muy importante entender la manera en que la compañía de seguros que usted le está garantizando el amparo de los cumplimientos del contrato y en particular de los salarios y las prestaciones sociales que usted le pidió a ese contratista, defina de acuerdo a lo que usted está esperando el alcance del riesgo. Pasa mucho en la práctica que normalmente lo que se hace es revisar la carátula, se cumple el valor asegurado, se verifica la vigencia de la póliza, pero no se analiza la forma en que se desglosa el alcance de la cobertura del riesgo. Es decir, por parte de la persona encargada de revisar que se cumpla el requisito de cobertura como lo espera el contratante, no se está generando la toma del trabajo de revisar esos condicionados generales y determinar cómo está establecida esa definición. Y eso puede generar algunos riesgos desde el punto de vista patrimonial cuando ya viene el momento procesal correspondiente, que es obviamente cuando inicia la demanda del trabajador afectado. Para cerrar el tema del alcance de la cobertura, quiero hacer mención a dos situaciones en esta diapositiva y en la que sigue. La primera, normalmente las discusiones de estos amparos siempre por parte de las defensas de los abogados que ejercemos, la defensa de compañías de seguros siempre se cree que se limita a defender a la aseguradora planteando de que la póliza no cubre vacaciones y que la póliza no cubre indemnización moratoria. Esa defensa obviamente es muy importante que se invoque precisamente por dos razones. La primera, porque independientemente de lo que definan los condicionados generales, lo que se ha entendido jurisprudencialmente es que las vacaciones no son una prestación social en el derecho laboral colombiano, sino un descanso derivado de la relación laboral. Entonces, al ser un beneficio del trabajador, no necesariamente puede entenderse que efectivamente puede darse ese alcance de incluirse dentro de esa cobertura. Y el segundo punto que normalmente se plantea dentro de las controversias, pero que hace parte de la determinación del alcance, es si la indemnización moratoria hace o no parte de la cobertura. Normalmente lo que se ha trabajado es establecer que si dentro de esa delimitación de las condiciones generales se dice o no se dice, pues se entendería que la indemnización moratoria está cubierta. Ahora, pasa algo muy particular. Aquí en el seguro de cumplimiento, el asegurado es el contratante, no el contratista. Entonces, ahí lo que se viene estableciendo y que es lo que se pretende enfocar dentro del análisis para que la jurisprudencia en su momento falle o que el juez se lo determine, es que una de los matices para la determinación del reconocimiento en un proceso laboral de la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo es que haya mala fe del empleador. Si hay mala fe, pues se entiende que se impone esa obligación del pago de moratoria. Lo particular es que lo que se ha decantado es que la indemnización moratoria como concepto indemnizatorio no tiene esa finalidad. La finalidad de la moratoria es imponerle al empleador una sanción por no haber cumplido oportunamente el pago de unas obligaciones que claramente le determinaba la ley. Entonces, si le damos ese alcance de sanción, habría que entrar a determinar si efectivamente esa sanción desde el punto de vista de su rol haría o no haría parte de la cobertura, y eso ha sido objeto de muchas discusiones. Quiero destacar algo muy importante. El caso del último condicionado que yo mencionaba o que les mostraba. En ese caso es claro que independientemente de lo que se quiera interpretar sobre si la indemnización moratoria está amparada o no,
La delimitación de la aseguradora es clara en establecer que la moratoria no hace parte de la cobertura y al no hacer parte de la cobertura, pues la aseguradora no podría entrar a responder por ella porque la aseguradora dijo o delimitó claramente que la única indemnización que asumiría, y lo dijo de manera expresa, era la del artículo 64, que es la de la indemnización por despido sin justa causa. Entonces, obviamente son situaciones que en la práctica van generando muchas discusiones. Ahora, casi siempre en los procesos laborales en donde se pretenden afectar este tipo de pólizas, las discusiones se basan en estos dos conceptos. A donde yo quiero llevarlos es a las conclusiones que les presentaba cuando enunciaba las características en los otros anteriores. Veamos, por ejemplo, otro de los detalles importantes del alcance, la vigencia del amparo de salarios y prestaciones sociales. Aquí es muy importante entender qué es lo que pasa con el plazo de vigencia de ese amparo. Y es que la vigencia de ese amparo, y así lo ha determinado el equipo, los equipos de las diferentes compañías de seguros, tanto académica como técnicamente se ha manejado así, es que la vigencia de ese amparo, solo del amparo de salarios y prestaciones sociales cuando se requiere, se extiende por el plazo del contrato, o sea, el plazo de ejecución del contrato que se garantiza por parte de la aseguradora, y los 3 años siguientes que corresponden al término de prescripción del Código Sustantivo del Trabajo de los 3 años de la prescripción de las acciones laborales. Y eso lo hacen con la finalidad de darle la seguridad al contratante de que efectivamente va a tener protegido su patrimonio durante todo el término de prescripción en el cual el trabajador podría reclamar el pago de esas obligaciones laborales, tanto al contratista como a ese contratante que es el asegurado, de manera solidaria. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a entender muchas situaciones muy interesantes. Y es cuando uno revisa una póliza de cumplimiento, es muy importante entender que los amparos no son acumulables y son absolutamente independientes. Inclusive esto tiene serias implicaciones en procesos de responsabilidad fiscal, en donde inclusive la Contraloría ha proferido reiterados fallos tratando de acumular los valores asegurados de los amparos. Y es que son tan independientes los amparos que cuando uno revisa una carátula de la póliza y va revisando, por ejemplo, el amparo de cumplimiento, revisa, por ejemplo, en los casos que se requiere anticipo, el amparo de anticipo, en los casos también donde se requiere salarios y prestaciones, que las vigencias de cada amparo son diferentes. Y eso tiene razón de ser, porque el contrato de seguros, si bien puede que uno crea que está establecido por el plazo del contrato y 3 años más, el único amparo que tiene esa cobertura bajo esa vigencia es el de salarios y prestaciones sociales que hoy día estamos estudiando. Si ya nos referimos al amparo de cumplimiento, allí lo que vamos a darnos cuenta es que la vigencia simplemente va a ser el plazo de vigencia del contrato garantizado y el periodo adicional que eventualmente requiera el contratante si así lo quiso cuando solicitó la garantía. Pero no vamos a encontrar que el amparo de cumplimiento va a tener una vigencia del periodo, el plazo de ejecución del contrato y 3 años más. Eso no ocurre en la práctica y eso solo se presenta con el amparo de salarios y prestaciones sociales. Entonces, ahí en ese punto es muy importante entender que al final del ejercicio lo que se está buscando es garantizarle la protección patrimonial al contratante, inclusive de acciones laborales que puedan iniciar esos trabajadores en ese periodo de prescripción laboral. Para ir cerrando, hablemos de las controversias. Aquí simplemente quiero mencionarlas. Hablemos de la primera. Una controversia es el tema del periodo de vigencia del contrato y el periodo de vigencia de la póliza, del contrato garantizado y de la póliza. Lo vengo mencionando. Es una gran controversia. El amparo cubre únicamente las obligaciones laborales generadas dentro del periodo de ejecución del contrato garantizado. Entonces, allí nos surge una pregunta. ¿Qué pasa si ese contrato, el garantizado, no el de seguros, termina anticipadamente? Entonces, lo que se ha definido, inclusive la superfinanciera ha proferido conceptos, pero más que es porque la super lo haya proferido en un concepto, es un tema de lo que surge de la interpretación regulatoria, y es lo siguiente: atendiendo a la pérdida anticipada del objeto asegurado, la vigencia de la póliza finalizará en la misma fecha. Cualquier perjuicio posterior a la finalización del contrato garantizado no gozaría de cobertura. Y esto es muy fácil de explicarlo con un ejemplo.
Piénsese, por ejemplo, en ese contrato que yo lo tengo desde el 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Y resulta que ese contrato finalizó el 30 de junio del 2024, es decir, solo tuvo 6 meses de duración. Pues la póliza lo que va a cubrir son las obligaciones laborales que se le adeuden a los trabajadores que utilizó el contratista para la ejecución de ese contrato durante los 6 meses que el contrato estuvo vigente. Porque si eventualmente un trabajador requiere el pago de obligaciones laborales de periodos posteriores a la finalización de ese contrato, pues obviamente esas obligaciones laborales no están amparadas por la póliza porque en teoría no estaba el contrato garantizado en ejecución. La segunda controversia tiene que ver con el objeto relacionado con el contrato principal. El seguro ampara exclusivamente el cumplimiento de las obligaciones laborales del contrato principal. ¿Qué pasa si ese trabajador prestó servicios laborales para varios contratos? Es decir, pienses en esos casos en donde un contratista utiliza personal bajo vinculación laboral para ejecutar varios contratos que se buscan garantizar con diferentes, inclusive contratantes. En ese caso en particular, lo que se decantaría en el ejercicio procesal o práctico es que la aseguradora solo responderá en proporción al tiempo y funciones que el trabajador haya desempeñado específicamente dentro del contrato garantizado según las pruebas aportadas. Es decir, en ese caso en particular habrá que discutir cuál fue el periodo o cuál fue el tiempo que brindó ese trabajador para ejecutar el contrato garantizado. Imagínense la discusión. Piensen, por ejemplo, en ese caso donde el trabajador va en las mañanas a hacer algo en la obra y en las tardes va a otra obra. ¿Hasta dónde va esa obligación laboral? ¿Hasta dónde se generan esos extremos laborales? Eso es sujeto de controversia dentro del proceso judicial que seguramente invoca la defensa de la parte pasiva y obviamente la defensa de la compañía aseguradora para poder establecer si efectivamente cómo se va a afectar la póliza y hasta qué punto puede surgir el pago de obligaciones laborales. Y finalmente nos vamos a encontrar con el tema de la declaratoria de la solidaridad de la entidad contratante. La cobertura opera únicamente si se demuestra que el contratista no cumplió con sus obligaciones y se declara solidariamente responsable a la entidad contratante. Entonces, ahí vamos a encontrarnos con lo que yo he venido manifestando durante la charla. Es decir, para que la esencia de la póliza y del amparo de salarios y prestaciones es proteger el patrimonio del contratante frente al impago de las obligaciones laborales del contratista a sus empleados que podrían generar responsabilidad solidaria del contratante. Eso es lo que venimos diciendo desde que empezamos este espacio y es la esencia principal del seguro de cumplimiento, en particular del amparo de salarios. Ahora, ¿y si se acredita la existencia de un contrato realidad con el contratante? Es decir, que si la acción que inicia el trabajador no es para que el contratista le pague obligaciones laborales relacionadas con ese contrato que ejecutó, sino que lo que pretende ese trabajador es que se declare la existencia de un contrato realidad con el contratante y en ese concreto evento no hay cobertura, ya que se trata de un incumplimiento de obligaciones laborales a cargo del asegurado, lo cual no está amparado según el artículo 1055 del Código de Comercio. Porque recordemos, lo mismo que dijimos antes, la esencia de la póliza es proteger el patrimonio del contratante por los perjuicios que le cause el incumplimiento del contratista. Pero cuando hablamos de contrato realidad, estamos hablando de una obligación que tenía que cumplir el mismo contratante. Y en esa naturaleza, el amparo de salarios y prestaciones no busca proteger ese riesgo. Para eso tendría otro tipo de riesgos que proteger bajo otras coberturas de seguros, eventualmente. En ese sentido, y la idea de este espacio era abordar esos puntos muy concretos de las discusiones jurídicas del amparo de salarios y prestaciones sociales, yo los llevo a esa conclusión. Es fundamental comprender la definición del amparo con la aseguradora al contratar la póliza, ya que esto permite conocer el alcance real de los riesgos cubiertos. De esa manera, se podrá evaluar si la cobertura ofrecida se ajusta a las necesidades del contratante y efectivamente cumple las expectativas de protección patrimonial que se esperan. Entonces, digamos,
la esencia de lo que he querido preparar para la tarde de hoy o para este pequeño espacio es precisamente mostrar los diferentes matices que tiene el amparo de salarios y prestaciones. Inclusive, un amparo que por las características es normalmente se ve mucha litigiosidad sobre ese tipo de pólizas y ese amparo en particular. Pero cuando se mira o se decanta ya el amparo dentro de sus generalidades y particularidades, uno encuentra que en la práctica judicial no se le da como la relevancia del entendimiento claro del alcance. Insisto, a veces la discusión solo se limita al tema de vacaciones y moratoria y realmente hay otros aspectos muy importantes que tienen que ser analizados y que tienen que ser discutidos dentro de ese proceso judicial, donde no solamente existe una carga probatoria en cabeza de la compañía aseguradora en algunos puntos para poder acreditar cuál fue la manera en que delimitó la cobertura contractual, sino que también es importante que exista conciencia en ese demandante que es el apoderado del trabajador y también esa conciencia de ese contratante que es el que está demandado solidariamente para poder saber cómo puede eventualmente afectar las coberturas, cómo eventualmente esta póliza cumple la finalidad de efectivamente proteger patrimonialmente al contratante, porque de lo contrario, pues terminamos con coberturas que pueden de pronto ser ilusorias y que no cumplen realmente la expectativa esperada por parte del asegurado. En ese sentido, esa es la idea. He querido dejar esas ideas presentadas con la finalidad de propiciar este espacio de conversación con ustedes, con la doctora Daniela, y bueno, estoy a su disposición para atender las preguntas que consideren. Muchísimas gracias, Alexander, por tu intervención. Una explicación muy clara y muy precisa de un tema bien particular. También nos deja muchas cosas por reflexionar, especialmente en el campo de las controversias y hasta qué punto también podemos utilizar esta póliza porque nos centramos, como has dicho, muchas veces en un tema muy particular y no vemos la amplitud que tiene este tipo de seguros. Tenemos unas preguntas de nuestros participantes, entonces vamos a hacer esta dinámica, Alexander. Yo te voy diciendo una pregunta y tú vas respondiendo de forma inmediata para que no se me vaya a escapar ninguna y podamos pues darle la oportunidad a los que tienen inquietudes de seguir escribiendo ahí en nuestro chat, que los invitamos para que puedan aprovechar a Alexander en este corto espacio que tenemos a continuación. Entonces, tenemos una pregunta de Giovanna Tovar, en donde nos dice, en un eventual proceso de cobro de prestaciones, ¿se demandaría también a la aseguradora u obligatoriamente deberá ser llamada en garantía por el contratante? Y esa pregunta es muy importante. Gracias, Giovanna, por tu pregunta. Aquí hay una particularidad. Los seguros de cumplimiento no se da lo que se da en los seguros de responsabilidad civil, que es la denominada acción directa de la víctima. Aquí hay algo muy particular. En los seguros de cumplimiento se está discutiendo es un relacionamiento entre el contratista y el contratante. Por lo tanto, en estos casos, digamos, no es jurídicamente viable si hablamos desde el punto de vista teórico, porque de que se puede hacer, se puede hacer. Pero si lo miramos desde el punto de vista teórico, lo correcto es que quien requiera la vinculación al proceso judicial sea el asegurado o eventualmente el tomador, que es el contratista, siempre y cuando la pretensión del llamamiento en garantía la funde en que la aseguradora pague los perjuicios a que sea condenado el asegurado que debe estar vinculado al proceso judicial. Si no se estructura ese llamamiento en garantía bajo esa esencia, sea que lo haga el tomador, que es el contratista, o el asegurado, que es quien realmente está legitimado para ejercer esa acción de llamamiento, pues teóricamente pues no habría legitimación para vincular por activa a la compañía de seguros y pues obviamente es lo que se le tendría que alegar al trabajador que pretenda en ese proceso judicial demandar en un mismo proceso a la aseguradora que ampara salarios y prestaciones, al contratante y al contratista que era el empleador directo. Entonces, por eso la connotación de la pregunta es muy importante porque la conclusión es esa. Prácticamente lo correcto es que el que vincule a la aseguradora sea el contratante a través de un llamamiento en garantía. Gracias, Alex. Tenemos otra pregunta por acá de Daniel González, en donde nos dice si las prestaciones son pagos adicionales al salario,
que representan un reconocimiento a su contribución en la generación de ingresos de la empresa, como la prima de servicios, intereses de cesantías, dotación y vacaciones, según el Código Sustantivo del Trabajo, ¿por qué no estarían cubiertos por ese amparo como tal? No, esos están cubiertos. Digamos, bueno, como no entré a detallar, yo siempre durante la charla hablé de manera general de obligaciones laborales. Digamos que la esencia fundamental de las obligaciones laborales las podríamos enunciar un poco con base en lo que tú planteas en la pregunta. Salarios estarían amparados dentro de la cobertura. Podríamos decir que las primas, podríamos decir que los intereses de cesantía, podríamos decir que las cesantías. Entonces, ahí venía la discusión. Entonces, ¿la discusión cuál sería? La discusión sería si, por ejemplo, las vacaciones están amparadas por la póliza o no están amparadas, que era un poco lo que yo mencionaba. Ya cuando hablamos de prestación social, la vacación como prestación social, entraríamos a una discusión que pues ha suscitado controversia sobre la base de si la vacación hace o no parte de la cobertura, teniendo en cuenta que al final es un beneficio que la ley le otorga al trabajador. Entonces, digamos, la Corte ha sacado varias sentencias en donde no le da el alcance de prestación social a la vacación, precisamente por su esencia y su connotación de darle como un beneficio al empleado. Entonces, pero no pasa lo mismo cuando nos referimos a la cesantía, a los intereses de cesantía, a la prima, a los salarios, que por su naturaleza se incorporarían o se entenderían dentro del concepto de obligación laboral y sí harían parte de la cobertura. Ahora, punto aparte, la pregunta que queda dentro de lo que he planteado es, ¿y qué pasa con el rubro que es más alto normalmente en estos procesos laborales? La indemnización moratoria. Ahí tendríamos que entrar a verificar cuál es el alcance de la póliza o eventualmente establecer si efectivamente se puede concluir de que la indemnización moratoria hace o no parte de la cobertura, teniendo en cuenta que en la práctica los jueces laborales la ordenan es como una sanción. Lo que pasa es que le llaman indemnización moratoria, pero es una sanción por haber habido mala fe. Y tenemos otra pregunta. Por cada contrato, ejemplo, contrato de obra, ¿debo tener contrato de seguros de cumplimiento con los amparos de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales? Ejemplo, cuando tengo varios contratos de obras y tengo personas cubriendo, laborando en varias obras a la vez. Eh, esa pregunta es muy importante. Ahora, lo que dije durante la charla, tengan en cuenta lo siguiente. Las pólizas de cumplimiento no tienen que tener todos los amparos. Es decir, no necesariamente en todos los seguros de cumplimiento yo, como contratante, debo exigir que me agreguen dentro de la cobertura el amparo de salarios y prestaciones sociales. Pero la idea es que si yo estoy expuesto a ese riesgo, lo pida. Entonces, si tú lo que quieres es garantizar y proteger tu patrimonio porque tienes exposición a muchos contratos de obra, la recomendación es que cada contrato de obra tenga su propia póliza de seguro de cumplimiento. Ahora, hay que analizar si en cada contrato el contratista va a utilizar personal para ejecutar ese contrato o no va a necesitar personal para ejecutar exclusivamente. Entonces, en ese sentido empieza la discusión sobre si no necesita personal, pues para qué le vas a pedir un amparo de salarios y prestaciones sociales, porque al final del ejercicio no debería o no tendría por qué haber una exposición. Pero ¿qué ocurre? Por regla general, en todos los contratos de obra, los contratistas contratan personal para la ejecución de esa obra. Y en ese caso, por eso en los contratos de obra, siempre es recomendable no solo solicitar garantías de cumplimiento, sino asegurarse de que dentro de los amparos que se está requiriendo, se solicite el amparo de salarios y prestaciones sociales. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa con el amparo de salarios que por error tiene una vigencia del término del contrato y 3 meses más, pero existe un tiempo faltante que no se mencionó como 2 años y 9 meses? ¿Qué pasaría con ese tiempo si ha habido un error? Así que por error. ¿Qué pasa con el amparo de salarios que por error tiene una vigencia del término del contrato y 3 meses más? ¿Qué pasa con los 2 años y 9 meses faltantes? Lo que pasa es que lo más probable es que la compañía de seguros haya tomado la misma vigencia del amparo de cumplimiento para poder contabilizar de ahí los 3 años de la prescripción laboral. Pero en teoría,
digamos que la vigencia del amparo de salarios y prestaciones debería extenderse desde cuando finalice el plazo contractual y 3 años más. Por lo que yo decía, las obligaciones laborales solo se podrían incumplir durante el tiempo que esté vigente el contrato garantizado. Entonces, en ese sentido, la acción laboral que puede ejercer el trabajador del contratista que no se le pagaron esas obligaciones empezaría a contabilizarse, por ejemplo, desde ese último día en que se ejecutó el contrato por parte del trabajador y a partir de ahí cuentan los 3 años de la prescripción laboral. Entonces, digamos que ahí tendríamos que entrar en la discusión de cuándo presentó ese trabajador la demanda, porque ampliar la vigencia por 3 años más se hace con la finalidad de que el contratante tenga la tranquilidad de que va a tener protegido su patrimonio por los 3 años en los cuales debería llegar la demanda laboral si eso llegara a ocurrir. La recomendación es que si no ha ocurrido un siniestro y usted es el contratante, pues solicite la corrección y garantice de que va a tener blindado su patrimonio por los 3 años de la prescripción laboral y que le amplíen la vigencia. Solicitarías un otro sí, por ejemplo. Pero tendría que tener un poquito más de entendimiento del alcance de tu pregunta, los hechos, para poder ser un poquito más claro. Tenemos otra pregunta de Carlos Andrés Castellanos. Si hay un incumplimiento de pagos por parte del contratante al contratista y esto conlleva que el contratista incumpla pagos a sus empleados, ¿qué sucede? Sí, ese caso es muy interesante. Normalmente lo que se ha visto en la práctica es que se habla de una excepción de contrato no cumplido. Uno creería de que pues el contratista dice, yo no le he podido pagar a mis trabajadores porque usted contratante no me pagó y por lo tanto en ese sentido habría un tipo no solo de solidaridad derivada del 34, sino que habría una solidaridad porque habría una concatenación. ¿Qué se ha dicho en la práctica jurídicamente hablando? Lo teórico. Lo teórico que se ha planteado es las obligaciones laborales son independientes. Es decir, el hecho de que el contratista no se le haya pagado las obligaciones principales por parte del contratante no desnaturaliza la obligación principal que éste tiene con sus empleados. Es decir, el contratista nunca va a poder alegar de que no le pagaba las obligaciones al trabajador porque el contratante no le pagaba. Al final, cuando se expongan a una acción de procedimiento o un proceso laboral, lo más seguro es que el juez laboral condene a ese contratista a pagar, así trate de alegar eso. ¿Qué puede pasar con ese argumento? Que puede ser muy interesante. Que el contratista demuestre, obviamente exponiendo todos su contabilidad, sus ingresos, su facturación, su práctica de negocio ante ese proceso laboral para demostrar que no lo hizo por mala fe. ¿Para qué? Para evitar ser condenado a pagar la indemnización moratoria. Pero de que exista condena laboral es altamente probable que exista porque efectivamente hay una independencia en relación con esas obligaciones. Tenemos otro interrogante de Cindy Palencia. ¿El amparo de salarios podría ser extensivo a los subcontratistas del contratista cuando se declare solidaridad patronal? ¿Los parafiscales estarían cubiertos? Digamos que en relación con los parafiscales, lo que encontré de la revisión de condicionados generales es que hay unas compañías de seguros que concretamente expresan de que la póliza no cubre ni pagos por seguridad social ni parafiscales. En esos casos, para responder, lo que pasaría es que en esos casos el asegurador delimitó el amparo y en ese caso es fácil decir no los cubre. Ahora, ¿qué pasa en esos condicionados en donde nada se dice al respecto? Lo que habría que entrar a determinar es el alcance que puede tener ese concepto de parafiscal para la cobertura, teniendo en cuenta de que la cobertura por regla general se limita a salarios y prestaciones sociales. Entonces tendríamos que entrar a establecer si el parafiscal se puede entender como una prestación social. Ahora, ¿qué pasa con esos condicionados que no hablan de salarios y prestaciones sociales, sino que hablan de manera general de obligaciones laborales? Ahí prácticamente podríamos llegar a la conclusión de que se puede emplear el alcance para establecer de que esos parafiscales sí estarían cubiertos. Ahora, en relación con el tema de la solidaridad patronal, hay una particularidad y es las pólizas que encontramos, por regla general la mayoría, definen que el no pago de las obligaciones laborales de los subcontratistas no está asegurado. Es decir, en el caso de esas compañías que lo delimitaron en la definición del amparo, no podría haber obligación de afectar la cobertura, así condene solidariamente al contratante principal.
Entonces ahí la recomendación, ¿cuál es? Hombre, la recomendación es que ese contratante principal le exija a ese contratista principal que en todos sus subcontratos requiera un seguro de cumplimiento para que se garantice el pago de esos salarios y prestaciones del personal que utilicen esos subcontratistas. Pero ahí lo particular que es, cuando esas pólizas se expidan, quien va a figurar como asegurado va a ser el contratista principal, no el contratante principal. Y perdonen el juego de palabras, pero es que es muy esquemático. Finalmente termina generando un desglose de contratos, lo que se conoce como una cadena de contratos. Inclusive en algunos casos he visto eventos donde se utiliza una teoría que es la denominada teoría de los contratos coligados. Y esa teoría de los contratos coligados tiene una particularidad y es cómo yo trato de hacer extensiva obligaciones a un tercero que no está directamente identificado en mi relación contractual. Gracias, Alexander. Tenemos una última pregunta aquí en nuestro chat de Miguel Serrano. ¿Cómo complementa el amparo de RCE patronal cobertura de la póliza de RCE al amparo de salarios? Esa pregunta es muy buena, es muy importante. ¿Por qué? Porque el amparo de salarios y prestaciones sociales no cubre la responsabilidad patronal. ¿Y por qué no la cubre? La razón de ser es porque recuerden lo que dije durante la charla. La esencia del seguro de cumplimiento es el pago de las obligaciones laborales en que se ha condenado solidariamente el contratante por el incumplimiento del pago del contratista. Cuando hablamos de responsabilidad patronal, hablamos de culpa suficientemente comprobada del empleador. Allí habría que entrar a establecer también la teoría de la solidaridad y habría que entrar a establecer si dentro de esos amparos del salarios y prestaciones se puede incorporar la responsabilidad patronal, que por esencia no sería, porque es una indemnización distinta. ¿Qué ocurre en la práctica? El amparo de responsabilidad patronal normalmente se comercializa a través de los seguros de responsabilidad civil extracontractual. Entonces, la recomendación práctica, ¿cuál es? Que usted requiera como contratante al contratista que se le allegue una póliza de cumplimiento particular que proteja los amparos que usted quiere proteger contractuales y si es necesario el de salarios y prestaciones, pero adicionalmente a eso se le exija a ese contratista la expedición de lo que se conoce en el mercado asegurador como la póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento, para que en esa póliza aparezca como asegurado el contratista y el contratante. Cuando se exija esa póliza, hay que ser muy precavidos de que se requiera dentro de ese mismo contrato, es decir, dentro de la cláusula del contrato donde se exijan las garantías, que no solo se garantice el pago de predios, labores y operaciones o el amparo básico de predios, labores y operaciones en la póliza extracontractual, sino que también se pida por el contratante que se tome el amparo de responsabilidad patronal. ¿Por qué? Porque al ser un amparo independiente, si no se requiere que se incorpore dentro de esa póliza de res extracontractual derivada de cumplimiento, pues lo más probable es que la aseguradora no esté amparando ese riesgo. Y si llegara a haber una condena solidaria, no va a haber cobertura y el patrimonio, tanto del contratista como del contratante, va a estar expuesto a pagarle los perjuicios que se le ocasionen al trabajador o a la familia del trabajador de ser declarada la responsabilidad patronal. Muchísimas gracias, Alexander, nuevamente por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros este espacio. Gracias también a todos nuestros asistentes. Gracias por las inquietudes que son las que realmente terminan por nutrir y por ampliar esta pequeña conferencia en donde Alex nos ha participado y nos ha puesto en práctica un poco de su conocimiento con respecto al tema de seguros. Entonces, ha sido un placer compartir con ustedes durante este lapso. También, asimismo, los invitamos a los interesados en nuestra especialización en responsabilidad y seguros a seguir el link que se está compartiendo por el chat. También pueden buscar en nuestra página web información sobre esta especialización que se caracteriza porque tiene un toque de responsabilidad civil, de responsabilidad extracontractual, responsabilidad contractual. También tocamos temas de responsabilidad del Estado y nuestro gran punto del día de hoy, el tema de seguros. Que pasen una muy buena noche y gracias, Alex. Con muchísimo gusto, un placer. Muchas gracias. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.